En ese día se dirá: este es nuestro Dios, lo hemos esperado y Él nos salvará. Este es el Señor. Universitaria. Mi nombre es Isaac Canales y vamos a comenzar nuevamente la lección de hoy con esta pregunta, y es: ¿qué es lo que más te entusiasma de la segunda venida de Cristo? Hola, mi nombre es Frania Brígido y lo que más me entusiasma de la segunda venida es poder encontrarme con nuestros seres queridos que ya no están, especialmente con mi papá. Hola, mi nombre es Rafael García Valderrábano y lo que más me entusiasma de la segunda venida de Jesús es que no habrá más muerte, ni clamor, ni dolor. Hola, mi nombre es Sheila Pérez y lo que más me entusiasma es la alabanza que vamos a darle a Dios en el cielo. Muy bien, y lo que más me entusiasma a mí sobre la segunda venida de Cristo, igual como mi compañera Frania mencionó, es que nos podremos reencontrar con nuestros seres queridos. Vamos a comenzar con una oración, ¿les parece? Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos muchas gracias porque nos permites estar una vez más aquí, abriendo tu palabra, estudiando. Ayúdanos a comprender lo que tú tienes preparado para nosotros y que lo podamos aplicar a nuestra vida diaria. Gracias por todo lo que nos das, por tus bendiciones y por esta oportunidad. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en Jesús. Amén. 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 El gran conflicto. Aquí vamos. Lección 7. Estamos en una guerra, estamos en una batalla. Todos nosotros somos soldados. Hemos sido llamados por nuestro general Cristo Jesús. Y hay algo que nos da ese motor, esa motivación para poder seguir perseverando en la carrera de la fe. Y es precisamente eso el título de la lección de hoy: motivados por la esperanza. Entonces, hoy es lo que vamos a hacer. Vamos a desarrollar el tema. ¿Cuál es nuestra esperanza? ¿En qué esperamos? Porque no, esperanza y espera van como de la mano en ese significado. Y el versículo de esta semana lo encontramos en Isaías 25, versículo 9. Sheila, ¿nos ayudas a leerlo? Claro que sí. Se dirá en aquel día: he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. Muy bien. Bueno, en ese versículo hay una emoción. Vendrá ese día. Estoy contento y estoy saltando. Y es lo que está mostrando Isaías en ese versículo. ¿Qué me debe contagiar? ¿Cuál es el contenido de mi motivación? Y me gusta mencionar como detalle interesante que la escuela sabática menciona 1800 veces en el Antiguo Testamento una referencia sobre la segunda venida de Cristo. Y también menciona que en el Nuevo Testamento se menciona aproximadamente 300 veces. Es un hilo, es algo que va en la continuidad de la Biblia. Y me gusta pensarlo de esa manera, ¿no? El inicio de la Biblia menciona pues de que fuimos separados de Dios, pero al final de la Biblia somos reunificados con Dios. Y es ese hilo, ¿no? Esa idea que Dios introduce a través de la historia humana de que quiere salvarnos y de que está preparando un plan para salvarnos, y es por medio de Cristo Jesús. Entonces sabemos de que Jesús vino en un punto a la tierra, se fue, pero que va a regresar. Y es esta segunda venida de Cristo que nosotros estamos esperando. ¿Qué implica la segunda venida de Cristo, Frania? Pues hay un versículo que por lo menos a mí siempre me ha cautivado desde que estaba chiquita y mis papás me hicieron aprendérmelo, y es 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 16, que básicamente habla acerca de que no debemos de tener tristeza, ¿no? Porque tenemos una esperanza en ese pronto regreso, y el versículo 16 es el que quiero recalcar, que creo que es el que todos conocemos, ¿no? Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero.
aludiendo pues a este momento, ¿no? En el que Jesús regresará otra vez. Claro, también, gracias Frania, de hecho Mateo también, volvemos a esto mismo, esa conversación es muy, muy importante para nosotros como cristianos, cuando los discípulos le preguntan qué señales habrán de tu venida. Y hay como 2 o 3 capítulos que hablan, desglosan. Estos son los detalles que tienen que echar ojo porque son señales de que ya está pronto la venida. Bueno, ok, sabemos que van a resucitar, sabemos que hay acontecimientos que deben suceder antes de la segunda venida de Cristo. Pero antes de entrar más a ese tema, quiero resaltar que recordemos de que esto se les mencionó a los discípulos. Eso fue hace aproximadamente 2000 años atrás. Y en ese contexto pareciera como que Cristo iba a venir en ese entonces. Entonces, la motivación de ellos era como que, wow, Pedro pensaba que iba a ver a Jesús. Los reformadores, Wycliffe pensó que iba también a ver a Jesús en su segunda venida. ¿Cuántos personajes bíblicos no deseaban ver la segunda venida de Cristo? Y es lo que pues, nos provoca a tener esa motivación, decir, bueno, estos personajes que son ejemplos de la fe, ¿y nosotros qué estamos haciendo para anhelar la segunda venida de Cristo? Lamentablemente llegó un tiempo de que se comenzaba a malinterpretar la segunda venida de Cristo. Y pues vamos a hacer énfasis en eso, ¿no? Hechos, capítulo 1, versículo 9 al 11. Pastor. Son las palabras que encontramos ahí en relación con el mensaje que le dan a los discípulos. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viendo los sellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, Jesús, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Así mismo como lo has visto, así mismo va a volver, ¿no? Subió en una nube y Apocalipsis tenemos ejemplos que va a descender de una nube. También menciona que todo ojo lo verá, ¿no? Los discípulos todos lo vieron y así mismo cuando regrese todo aquel, ¿no? Bueno, todo el mundo lo va a ver. Entonces, nos da esas especificaciones de cómo es que Cristo va a venir. Y pues eso nos hace la pregunta a nosotros también, ¿qué es lo que estamos haciendo por Cristo? ¿Qué es lo que estamos haciendo para prepararnos para la segunda venida de Cristo? Entonces, también le hacemos y le extendemos esta pregunta al público. ¿Cómo podemos prepararnos para la segunda venida de Cristo? Intentando seguir el ejemplo de Jesús que nos dio cuando vino aquí en la tierra, siguiendo sus mandamientos. La mejor manera para prepararnos es teniendo una buena relación con Él, y eso incluye orar, leer la Biblia, seguir sus mandamientos, ir a la iglesia y ser amable con todas las personas. Creo que sería servir a los demás como Él lo hizo, con amor y compasión, y con un servicio abnegado. Bueno, podemos prepararnos a leer la Biblia, al tener una buena comunión con Dios, al orar, y pues así vamos a saber cómo va a ser el final del mundo y vamos a poder estar preparados para cuando Jesús venga a buscarnos. Estudiando la Biblia, pero sobre todo dando nuestro ejemplo a las personas que todavía no les llega el mensaje de la segunda venida. Para prepararnos para la venida de Jesús, creo que debemos reconocer que somos pecadores y después arrepentirnos y orar todos los días. Agradecemos nuevamente los comentarios de ustedes. Y pues vamos a continuar con la lección. Quedamos en que, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo? ¿Qué es lo que estamos haciendo para prepararnos para la segunda venida de Cristo? Y nos hace un llamado a poder escudriñar nuestras vidas. Es un llamado al corazón. ¿Qué cambios estamos haciendo? ¿Estamos permitiendo, estamos abriendo las puertas de nuestro corazón a que entre el Espíritu Santo a hacer cambios en nuestra vida? De hecho, uno de los primeros líderes adventistas, Luther Warren,
mencionó la siguiente oración. La única manera de estar preparados para la venida de Cristo es prepararse y mantenerse preparados, ¿no? Ahora sí que gran comisión de mantenernos siempre conectados a lo que es la Biblia y las Sagradas Escrituras que veníamos diciendo, que es como el hilo de oro que Dios nos ha dado para que nosotros podamos conocer y acercarnos a Él. Y justamente creo que vamos uniendo las cosas que hemos aprendido a lo largo de toda la lección, porque igual menciona que pues debemos al estar preparados, dejarnos guiar, ¿no? Por el Espíritu Santo. Y creo que un ejemplo de alguien que se dejó guiar en el estudio de la palabra, pues fue William Miller, ¿no? Que igual lo menciona aquí en la lección. Y él pudo, al estar estudiando y dejarse ser usado por el Espíritu Santo, encontrar algunas verdades que conocemos hasta hoy en día, ¿no? Entonces, seguirnos preparando, una buena lección. Así es. Creo que William Miller es un personaje a estudiar, porque tenía una motivación para escudriñar la palabra de Dios. Él verdaderamente anhelaba ver la segunda venida de Cristo. Pastor. Hechos 1:8 dice que fue anterior a lo que leí, ¿verdad? Dice que les dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Y Guillermo Miller llega en ese espacio, ¿verdad? De lo último de la tierra, en su tiempo, que fue un gran predicador lleno del Espíritu Santo. Así es. Y nosotros también, en cierta manera, nosotros también somos partícipes de ese cumplimiento. Isaías capítulo 28. Versículo 9 y 10 dice lo siguiente. ¿A quién se habrá de instruir o a quién se hará entender la doctrina? ¿A los destetados? ¿A los recién destetados? ¿Ok? Entonces, en este concepto que muestra Isaías es ¿a quién? ¿Qué es lo que busco? Me hace esa pregunta, ¿a los destetados o a los recién destetados? Y habla de eso de que pues cuando vas instruyendo a un niño, cuando vas criando un niño, ¿no? Le comienzas con leche, y luego con alimentos, les vas fortificando, le vas poniendo algo más fuerte, ¿no? Que requiere masticar y luego digerir. Y siento que ese es el mismo proceso con el cual William Miller iba progresando, ¿no? Tenía conocimiento, pero tenía anhelo por más. Y comparaba versículo con versículo y no se detenía hasta comprender lo que estaba buscando. Y es que creo que, así como con William Miller, creo que debemos de como abrazar eso mismo nosotros, ¿no? Del poder estudiar, porque incluso la Biblia dice en 2 de Pedro 1, el versículo 20 y 21, dice, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de intención privada. Eso quiere decir, nosotros tenemos acceso, ¿no? A esta información tan valiosa en la Biblia y debemos de hacer ese mismo trabajo que hizo William Miller, ¿no? De escudriñar la Biblia letra tras letra. Y después el siguiente versículo dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, pues está abierto, decías tú, ¿no? ¿Para quién es toda esta información, estas profecías? Pues para nosotros hoy también, ¿no? Que podamos aplicarlo a nuestra vida. Y eso muestra de que nosotros no debemos guardarnos estas cosas. Es nuestro deber de compartir lo que nosotros vamos adquiriendo. Y pues ahí comenzamos a ver la gran escena. Vuelvo a lo del gran conflicto. Usamos nuestra herramienta, nuestro instrumento, lo que es la Biblia, lo que Dios nos ha puesto, ¿no? Como los dos testigos. Esto es el testigo, el que ha visto todas las obras de Dios a través de la historia. Y ahora, si lo empleamos de manera adecuada, lo escudriñamos, confiando en la sabiduría de Dios, pues podemos ponerlo a uso y compartir. Y es que la Biblia se interpreta a ella misma, ¿no? En las profecías. Y si nos ponemos a ver un poquito de lo de la lección, que es especialmente el tiempo de la segunda venida, pues nosotros podemos estar seguros de que sucederá, porque en la profecía hemos visto que muchas cosas se han cumplido a su debido tiempo, ¿no? O sea, todo es como, sucedía una cosa y sucedía en el momento exacto, ¿no? Y es como una seguridad para nosotros de que, pues, Él va a volver por segunda vez, porque si ya lo hizo en el pasado, claro, ¿por qué no hacerlo otra vez? Yo siento que somos una generación privilegiada porque hemos visto el cumplimiento de muchas profecías
Y yo creo que también eso fue lo que motivó a Guillermo Miller a indagar más, ¿verdad? En base a la esperanza que tenían de un mundo nuevo, de la venida de Jesús. Pero empezó a entrar más en el estudio de la profecía, ¿verdad? Porque ya tenemos muchas veces elementos de profecía que se cumplieron, ¿verdad? Y bueno, Miller tenía también ese fundamento para seguir estudiando y entender la profecía, ¿no? Sí, y pues nosotros también debemos asumir eso, ¿no? Cuando Miller comenzó a estudiar las Escrituras, él se estaba dando cuenta de que, oye, esto concuerda con la anterior profecía y con exactitud de años y todo, y quería corroborar. Y eso es algo también práctico como cristianos que debemos hacer, corroborar por ella misma. Y creo, como tú dijiste, Frania, la Biblia se corrobora a ella misma. Entonces, al ver que corroboran estas fechas, él dice, no, pues sí hay cumplimiento en estas cosas. Y quiero tomar ese aspecto también a nosotros hoy en día. Confirmamos de que pues sí se están cumpliendo estos acontecimientos, estamos atentos, vigilantes a que las cosas que Dios nos ha mencionado que se iban a cumplir están cumpliéndose, están realmente sucediendo. Y es como que un llamado, una alerta, ¿no? A que pues pongamos atención, ojo al Cristo, y debemos estar siguiendo la palabra de Dios. Un último comentario. Pues, y yo creo que lo vamos a dejar para el siguiente segmento, pero creo que uno de los versículos que todos como cristianos hemos escuchado quizás alguna vez es la profecía de las 2300 tardes y mañanas, ¿no? Y a mí me ha asombrado al estudiar la lección ver cómo las fechas son como tan exactas. Creo que a veces no nos detenemos a estudiarlo tan así, pero en esta lección que se metió tan profundo en eso, yo la verdad quedé como muy sorprendida por eso, por el cumplimiento y las cosas tan perfectas que tiene la Biblia. Así que solo es algo como para seguir motivándome a mí misma a estudiar la Biblia. Muy bien, vamos a hacerle la pregunta a nuestro experto ahora. La pregunta es, ¿por qué es importante entender Daniel 9:24 al 27 para establecer la integridad y la divinidad de Cristo? La profecía de Daniel 9:24 al 27 es una de las profecías que ha demostrado la veracidad de las Escrituras y especialmente el cumplimiento de todas las profecías relacionadas a nuestro Señor Jesucristo y su ministerio de salvación. Y si la profecía de las 70 semanas o 490 años de Daniel 9:24 al 27, que está conectada a Daniel 8:14, que anuncia los 2300 días donde se va a iniciar el juicio, entonces podemos demostrar y tener seguridad de la veracidad y autenticidad de las Escrituras. De acuerdo a lo estudiado en la lección, Gabriel anuncia en su interpretación 6 eventos que iban a suceder durante este periodo de los 490 años o de las 70 semanas. Y uno de ellos dice ungir al Santo de los Santos. Esta declaración se refiere al ungimiento y la inauguración del ministerio celestial de Cristo en el santuario celestial como Rey y Sumo Sacerdote. El ángel Gabriel también anuncia en esta profecía que desde la salida del orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Lo extraordinario es precisamente que se cumple con la finalización de este periodo cuando se bautiza a Jesús, que es el ungimiento de él como Mesías. Pero también Gabriel anuncia que después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Esta declaración conecta precisamente con la otra declaración que va más adelante cuando dice a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda, señalando con esto que en el año 31, o sea, la mitad de la semana de los 7 años que quedan, se quitará la vida al Mesías, haciendo cesar el sacrificio y la ofrenda, y anuncia con esto la muerte vicaria de nuestro Señor Jesucristo. Todas estas señales nos indican que tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro.
Así que confiemos en las profecías bíblicas y estaremos seguros de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Agradecemos nuevamente al experto por su aportación en este tema. Y más, nosotros que vamos a profundizar en esto, vamos a ver qué es lo que Dios nos prepara. Precisamente es eso. Dios ya revela todo de antemano a sus hijos, qué es lo que Él va a hacer. Y nos muestra que Dios está al control del tiempo, ¿sí? Él da aviso previo a su pueblo. Miren, las cosas van a suceder de esta manera, ¿ok? Y cuando nosotros vemos de que se cumplen, afirmamos nuevamente nuestra confianza en Dios y decimos, no, Dios cumplió su palabra, Dios cumplió lo que Él iba a hacer. Entonces, Frania, ¿nos podrías ayudar? Hay varios versículos que nos ayudan a entender de que pues, Dios tiene ese control sobre el tiempo. Sí, un ejemplo es Gálatas 4:4 y me llama la atención cómo lo dice, porque dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Y lo afirma, ¿no? Cuando vino el tiempo, a su debido momento. Precisamente, en el tiempo perfecto, exacto, porque Dios ya colocó todas las piezas necesarias para que sucediera. ¿Qué otro versículo tenemos? En Marcos 1:15 dice, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y yo me pregunto, ¿cómo vamos a creer en el Evangelio si no lo conocemos, no? Exacto. Y de hecho es un llamado, ¿ya? Una invitación. El tiempo ya se está aproximando y, bueno, ¿qué estamos haciendo? Y aquí tengo Romanos capítulo 5, versículo 6, que dice, Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Amén. Todo a su tiempo. Pastor, sabemos de que hay cosas que Dios nos ha dicho de antemano. Por ejemplo, en el libro de Daniel, en el libro de Apocalipsis, nos mencionan cosas que han de acontecer. Y pues Daniel específicamente menciona acontecimientos, cosas que deben suceder antes de la primera venida de Cristo. Luego vamos a tomar eso de ejemplo de cómo nosotros debemos ver los acontecimientos y eso nos va a llevar a la segunda venida de Cristo. Pastor, ¿nos podría dar un poco más de luz en cuanto a este tema? Sí, un evento muy importante es la purificación del santuario de Daniel 8:14, pero que tiene su base, de punto de partida en esta profecía de Daniel 9:24 al 27, que dice así, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Y luego le dice, ¿verdad? ¿Dónde van? ¿Qué eventos tienen que ocurrir? Y dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Después de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Bueno, aquí nos está refiriendo, ¿verdad? Los eventos de la reconstrucción, el inicio de la reconstrucción de Jerusalén hasta el Mesías príncipe en el año 27, que Jesús tenía como 30 años, ¿verdad? Luego dice a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio. Y dice el 26, se quitará la vida al Mesías, ¿no? Y el 27 dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Es una profecía maravillosa porque marca los tiempos, ¿verdad? Que finalmente concluyen en el año 34 de nuestra era, cuando los judíos apedrean al diácono Esteban, que estaba profetizando y predicando, ¿verdad? Y esas eran las 70 semanas destinadas para el pueblo de Israel, pero todavía había un periodo mayor de 1810 años que nos llevaba hasta el año 1844, cuando marcaba el inicio del ministerio intercesor de Jesús en el santuario celestial. Un total de 2.300 tardes y mañanas proféticas. Wow, pastor. Es impresionante
entender, comprender de que todo esto sucedió, ya sucedió. Y hay personas quizás en la antigüedad y hace siglos atrás que quizás leyeron estas cosas y todavía no entendían porque no había cumplimiento de estas cosas aún. Y eso es algo pues de que debemos también agradecer a Dios porque vivimos en un tiempo donde ya han transcurrido estas cosas y somos nosotros testigos de que estas cosas ya sucedieron, ¿no? Y nos debe preparar para lo que ya está pronto a venir. Quiero resaltar algunos detalles sobre ese capítulo, pastor, capítulo 9. Dios no simplemente dice, oigan, a las 70 semanas va a venir el Mesías. No, dice, miren, tal cosa va a suceder. Va a poner fin al pecado, va a expiar la iniquidad. ¿Y cómo? O sea, ¿y eso cómo se hace? Pero y contexto de los contextos en Israel, ¿cómo es que expiaban el pecado? Tenían un proceso, ¿no? Del expiatorio por medio de un animalito, confesaban sus pecados a Dios y ese era el símbolo que usaban desde años tras años en el antiguo Israel, aún hasta en ese entonces que revelan esa profecía. Entonces, desde antes, en ese presente y en el futuro, y aún hoy, vemos cómo todo este hilo de la salvación va conectándose. Frania, no sé si gustes decir unos últimos comentarios. Me gustaría comentar una frase que está en el libro del Conflicto de los Siglos, de una autora reconocida que se llama Elena de White, y solamente me interesó porque dice que el mensaje del gran conflicto y todo esto tenía por objetivo probar y purificar a la iglesia, porque los hombres debían de ser inducidos a ver si sus afectos estaban puestos en las cosas de este mundo o en Cristo y el cielo. Y eso me hace la pregunta a mí y a nosotros. ¿Nuestra mirada está puesta en las cosas de este mundo o en el cielo? Muy bien, gracias, Frania. La segunda venida de Cristo es un acontecimiento importante en el gran conflicto. Satanás trata de hacer todo lo posible para contener este mensaje. Así que debemos tener cautela y poner atención a los acontecimientos que han de suceder. Agradecemos nuevamente al público por acompañarnos y nos vemos hasta la próxima.